Existen muchos métodos para aprender vocabulario y hoy vamos a ver uno de ellos. Te voy a enseñar una sencilla técnica de memorización con la que podrás ampliar tu vocabulario en inglés, en francés, en alemán o en el idioma que tú quieras, sin dedicarle más de 10 o 15 minutos al día. ¡Vamos allá! ¿Cuántas veces te ha pasado que quieres decir algo en inglés pero no encuentras la palabra adecuada? Rebuscas en tu mente, sabes lo que quieres decir, pero nada, no das con ella. La palabra es el elemento clave en la comunicación en cualquier idioma. Puedes pasarte la vida aprendiendo inglés, francés o cualquier lengua, pero si dispones de pocas palabras a mano, jamás podrás comunicarte con soltura. Y ya te adelanto que leer y releer un diccionario cada día, todos los días de tu vida, aparte de aburrido, no es la manera más efectiva de aprender vocabulario. Y tratar de meterte en la cabeza una lista de palabras interminable por la fuerza, cada una con su significado, tampoco. El método que te voy a explicar hoy es fácil de implementar, es entretenido y no te robará mucho tiempo. Solo tendrás que sacar un rato de tu tiempo cada día. Con 10 o 15 minutos es suficiente, pero si quieres dedicarle más tiempo también puedes hacerlo. Se llama el método de la palabra sustituta, porque justamente eso es lo que vas a hacer, sustituir la palabra extranjera por una que se le parece en español, o por una combinación de varias. Veámoslo paso a paso. Primero, elige una palabra que quieras memorizar, por ejemplo, truck. Después, tradúcela, camión. Y ahora, piensa en una palabra que suene parecido en español. Siguiendo con este ejemplo, la palabra truco puede encajar bien. Ahora que ya tienes estas tres palabras, la original en inglés, su traducción al español y otra también en español que se parece fonéticamente al original, solo queda el último paso, para hacer que sea fácil de recordar. Lo que vas a hacer es crear una frase o una pequeña historia que contenga estas dos palabras sustitutas, truco y camión. Por ejemplo, puedes pensar en un mago realizando un truco de magia para hacer desaparecer un camión. Si has visto mis vídeos sobre mnemotecnia, ya sabrás qué es lo que hace que esta frase te facilite recordar la palabra en inglés y su significado. Y si no lo sabes, mírate los vídeos que te los dejo aquí arriba. Veámoslo. Los hechos o las acciones se recuerdan mejor que los datos sueltos, y no hay mejor manera de narrar hechos que a través de una historia. Por eso, si recuerdas la historia, es más fácil que recuerdes las palabras con las que está contada que si tratases de memorizarlas una a una. Si además la historia es llamativa, diferente o fuera de lo común, es más fácil de recordar. Y si además conlleva una carga emocional, es todavía más fácil de recordar. En este caso, ver cómo un mago hace desaparecer un camión no es algo que suceda todos los días y resulta sorprendente. También es más fácil recordar algo si lo relacionas con otro dato que ya conoces y que se le parece, en este caso fonéticamente, y por eso usamos una palabra que suena parecido, para que te recuerde a la que quieres memorizar. Así, cuando en la frase encuentres la palabra truco, te hará pensar en truck, y la traducción de esta palabra, camión, te la vas a encontrar también dentro de la frase. Así de sencillo, primero escoges una palabra en inglés, después la traduces, después eliges una palabra en español que se le parece y por último creas una historia breve y llamativa con estas dos palabras. Si no se te ocurre una palabra o una combinación de palabras en español que suenen parecido, puede servirte de alguna otra que uses a menudo aunque no sea española, o también te puede servir de algún personaje de ficción o persona pública. Por ejemplo, si quieres recordar la palabra forest, que significa bosque en inglés, puedes pensar en Forrest Gump, que suena exactamente igual, y podrías imaginarte a Forrest Gump corriendo por el bosque mientras llama a su madre a gritos. Esta técnica es mucho más entretenida e imaginativa que tratar de memorizar palabras y traducciones por la fuerza, y necesitas menos repasos para memorizarlas. Es posible que muchas palabras se te queden a la primera. Y ahora bien, vamos a ver cómo puedes organizarlo todo para que aprender vocabulario usando esta técnica no te lleve más de 15 minutos al día. También es muy sencillo y lo puedes hacer en solo 5 pasos. El primer paso es hacer listas de palabras, pero no listas enormes, sino todo lo contrario, haz listas cortas, de entre 5 y 20 palabras como mucho. Puedes empezar solo por 5 y si ves que eres capaz de estudiar más palabras a la vez, puedes hacer listas un poco más amplias, pero siempre sin pasarte de las 20. Te recomiendo que escojas las palabras de cada lista en base a un criterio. Por ejemplo, una lista con verbos, una lista con nombres de figuras geométricas, una lista con nombres de la naturaleza, una lista con sinónimos, una lista con palabras más usadas en determinado ámbito. Existen muchos criterios por los que agruparlas. Y nunca estudies varias listas a la vez. Ve siempre una a una y mientras no te hayas aprendido esa lista no pases a la siguiente. Hacer las listas no te llevará mucho tiempo. Una vez decides sobre qué hacerlas, en cuestión de minutos puedes hacer varias. Empieza estudiando una y deja las otras en la recámara. Entonces, ahora que ya tienes confeccionada una lista de entre 5 y 20 palabras, toca ir al segundo paso. Y este es aplicar la técnica a cada palabra de la lista. Anota la traducción, una palabra que se le parezca y una frase o historia que contenga ambas. Si no tienes tu imaginación muy entrenada, puede que esta sea la fase que te requiera algo más de tiempo. De todos modos, al tratarse de listas cortas, puedes hacerlo en cuestión de minutos, y de paso estarás entrenando la imaginación. Una vez hecho, toca irse al tercer paso. Y el tercer paso es establecer repasos. Haz un repaso al día, con esos 10 a 15 minutos es suficiente. Lee la frase, identifica y escribe la palabra y traducción. Usando la técnica de la palabra sustituta y las listas cortas, no deberías necesitar muchos repasos para cada una.
Puedes empezar estableciendo 3 repasos fijos, uno al día, y al cuarto día comprobar si necesitas repasar más, y así se llega al cuarto paso. Las comprobaciones. Ahora tienes que comprobar si ya has memorizado las palabras. Para ello, toma la lista de palabras y sin consultar las traducciones ni las frases, escribe la traducción de cada una. También lo puedes hacer a la inversa, anotar las palabras en español y tratar de escribir su forma correspondiente en inglés. Lo importante es que lo hagas sin ningún tipo de ayuda y sin consultar nada. Si has fallado alguna palabra, es señal de que todavía necesitas estudiar más esa lista, así que añade otros 3 repasos más y una nueva comprobación. Y si no has tenido ningún fallo, felicidades, ya has aprendido las palabras, y a partir de este momento puedes empezar a estudiar la siguiente lista, pero todavía hay un último paso. Los repasos de confirmación. Después de tu primera comprobación sin fallos, ya solo tienes que hacer algún repaso de confirmación para asegurarte de afianzar esas palabras en tu memoria, pero estos repasos ya no los vas a hacer a diario, porque en tu día a día ya estás con otra lista. Estos los vas a hacer cada periodos de tiempo cada vez más amplios. El primer repaso hazlo una semana después de la comprobación sin fallos, el segundo 2 semanas después de este y el tercer repaso un mes después del segundo. A partir de ahí, si quieres, puedes seguir haciendo repasos de esta lista una vez cada varios meses. Y ahora ya solo queda replicar el proceso con nuevas listas de palabras. Y sobre todo, habla. No te quedes solo en el estudio de listas, usa las palabras que aprendas. Cada vez que tengas la oportunidad de conversar en inglés, hazlo. Puse el ejemplo del inglés, pero puedes aplicar el método para aprender cualquier idioma. Ya ves, aprender vocabulario extranjero dedicando apenas 10 o 15 minutos al día es posible, es fácil y al cabo del año habrás aprendido muchas palabras con las que te podrás expresar con más facilidad. Esta es una buena técnica, pero no es la única. Existen más técnicas para aprender vocabulario y para aprender idiomas en general. Si quieres que enseñe más técnicas, escríbemelo en los comentarios. Espero que el vídeo te haya resultado útil y si es así, suscríbete al canal para recibir más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo.